Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. Y sí, ha llegado el momento del año en el que el aire que entra por la ventana parece salido del escape de un autobús, en el que ir por la calle es como meterse en una freidora y si sudas mucho te sale sal para una paella. Y en este clima de tostadora industrial he pensado, ¿por qué no hablamos de películas en las que se sude arena por todos los poros? Y es que los ambientes desérticos son lugares donde el cine ha dejado alguna de sus mejores huellas. Pensemos por un momento en Tatooine, ese planeta donde todo el mundo parece estar sudando, pero todo el mundo lleva túnicas súper gordas, o Dune, que es como si mezclas a Shakespeare al Papa y a una tienda de reptiles en una batidora. O bueno, películas como Mad Max Fury Road, con coches tuneados, heavies, gasolina por sangre y arena por todos lados. O bueno, si nos ponemos clásicos, Lawrence de Arabia, que es larguísima, pero es súper épica, tiene una música espectacular. Épica, espectacular tenía también El vuelo del Fénix, esta película en la que deben reconstruir un avión con chatarra, tanto en su versión clásica como en su remake. O bueno, si nos ponemos en la televisión, series como Breaking Bad están ambientadas también en desiertos como el de Albuquerque, que le dan un toque especial a la imagen. Pero es que hay infinidad de películas. Las colinas tienen ojos, Thelma y Luis, Sáhara, Tres Reyes, El libro de Eli, Rango, si nos ponemos incluso Cars, y es que Radiator Springs no deja de ser algo cerca del desierto del Mojave. Pero claro, con todas estas referencias en mente, hoy vamos a hablar de una película donde el desierto no es solamente un escenario, sino también parte del problema. Porque claro, si cogemos un ambiente desértico, un pueblo perdido más o menos por donde Flash Gordon se dejó la barra de desodorante a mano derecha, y a dos héroes obreros, unos curritos de toda la vida enfrentándose a una amenaza, esto es otro rollo. La vida es bella, lo sé muy bien, con un poco de amor llegué bien. La fuerza está contigo, mi amigo fiel. En el cine encuentro mi papel. Estrella a casa, qué emoción. El Titanic naufraga en su canción. Es un interminable, no acabará. Y siempre París nos quedará. Esto es otro rollo, ya lo verás. Con un final feliz te conquistará. Esto es otro rollo, míralo bien. En la pantalla todo cambiará también. Y es que hoy vamos a hablar de Temblores o Tremors para los amantes de la versión original, una joyita del año 1990 que mezcla bichos, comedia, western, acción, Kevin Bacon con melena y dinamita casera, una película que entra sola como una cerveza fría en esta época. Nos vamos a encontrar en el pueblo de Perfection, un pueblo perdido en el desierto de Nevada donde viven realmente 4 gatos. Allí sobreviven como pueden nuestros protagonistas, Val y Elle, Kevin Bacon y Fred Ward, dos currantes que hacen de todo y a la vez no hacen absolutamente nada. Pero claro, llega un momento en el que deciden que si quieren progresar deben salir de ese agujero y marcharse a un pueblo llamado Bixby, entiendo que un pueblo un poco más grande, a buscarse la vida. Valentine, no tienes visión de futuro. Fíjate en mí. Estamos a lunes y ya estoy pensando en el miércoles. Estamos a lunes, ¿no? La cuestión es que muchas veces cuando tú haces planes, el desierto se ríe de ti y empieza a cargarse gente. ¿Significa que estuvo arriba varios días? ¿Que se quedó sentado muriéndose de sed? Primero desaparecerán unas ovejas, luego aparecerá un viejo empotrado en un poste y luego directamente veremos cómo el suelo comienza a comerse cosas. Así vamos a conocer a los graboides, unos gusanos gigantes con tentáculos en la boca que detectan las vibraciones, y todo se convertirá en una lucha por sobrevivir sin pisar el suelo. Es literalmente un el suelo es lava, pero llevado a su máxima expresión. ¿No le esperan en casa para comer? Ahora comprendo por qué Edgar murió subido en la torreta. Creo que tengo una idea. ¿Sabes?
Tenemos que pensar algo rápido, porque ese no se va a mover de ahí. Sí. La idea inicial surgió en los años 70, cuando S.S. Wilson, uno de los guionistas, estaba trabajando como montador para la Marina norteamericana en el desierto de Mojave. Y sí, yo también he pensado que qué hacía la Marina en un desierto. Durante un almuerzo en el que estaba descansando tranquilamente sobre una roca, pensó, ¿y si hubiera algo bajo la arena que se moviera como un pez que no te dejara que pudieras bajar de la roca? Se quedó con esa idea y la olvidó. Bueno, la olvidó hasta que años después, convertido en un guionista de éxito tras haber escrito la película Cortocircuito junto con Brent Maddock, decidieron recuperar este concepto buscando hacer una producción en la que se les permitiera tener el control creativo. Su primera intención era hacer una película que funcionara como homenaje a las monster movies de los años 50. Y decidieron que sus protagonistas deberían ser un par de fracasados puestos en una situación imposible. Así nacieron Val y Elle. Los primeros guiones tenían mucho más énfasis en la comedia y se titulaba Land Shark. Pero a medida que la historia se fue volviendo un poquito más seria, intentando no caer en la parodia e intentando que los monstruos realmente supusieran un peligro real, se cambió el nombre a Beneath Perfection, un poquito por debajo de la perfección. Trataron durante un tiempo de vender el guión sin éxito, pero al final Jim Jacks, un ejecutivo de la Universal Pictures, le dio una oportunidad y además involucró en el proyecto a la productora Gaylan Hart, a la productora de Terminator, la cual se convirtió en la madrina del proyecto y en el principal apoyo para conseguir sacar esto adelante. Desde un primer momento, Wilson y Maddock querían que Ron Underwood fuera el director de la película. El director conocía a los guionistas desde que fueron compañeros en la Universidad del Sur de California, donde además habían colaborado en varias películas educativas. Ya habían intentado que fuera Underwood quien dirigiera la película Cortocircuito, pero como en ese momento necesitaban el dinero, tuvieron que venderlo sin poder plantear este requisito. Pero sin embargo, en esta ocasión sí mantuvieron su idea de que fuera Underwood el director, y por suerte se encontraron con Gaylan Hart como una gran aliada, y fue ella la que consiguió que el director se pusiera al frente de la película. Dentro del estudio había nacido ya Temblores, pero con una condición: Kevin Bacon debería ser el protagonista. Esto dio pie a una situación bastante curiosa, que es que Kevin Bacon no sabía qué estaba haciendo rodando una película sobre gusanos gigantes, pensaba que era película estúpida, pensaba que era una película que le era una pérdida de tiempo, y sin embargo hay que reconocer que fue esta película la que le salvó su carrera como actor. Un día de estos tienes que terminar con el alcohol, o el alcohol terminará contigo. Como si no tuviese yo nada mejor que hacer que escalar torretas para recoger viejos mamados. El trío protagonista se completaría con el siempre eficaz Fred Ward y con Finn Carter haciendo el papel de Rhonda, esta estudiante que va a ayudar a los obreros a averiguar todo sobre los graboides. Entre los secundarios destaca Michael Gross, que se hizo cargo del papel de Bart Gummer solamente un día después de acabar de rodar la serie Enredos de Familia, en la que trabajaba junto con Michael J. Fox. Estamos completamente aislados. Estate quieto. Hay barrancos al norte, montañas al este, al oeste. Cara de susto. ¿Así? Nos vinimos aquí buscando eso. Un lugar aislado. El papel de Heather Gummer, su esposa, sería protagonizado por la cantante country Reba McEntire. Reba McEntire se ganó el papel a pulso en las audiciones, aunque tenía la ayuda de que trabajaba para la MCA, para la división musical de la Universal, que estaba también queriendo lanzarla en el mundo del cine. Temblores se convertiría en su primera película y, de hecho, aunque no la consiguió llevar al estrellato dentro del mundo del cine, sí consiguió que se forjara una carrera como actriz. De hecho, hace poco ha aparecido, por ejemplo, en la serie El joven Sheldon. El resto del reparto está formado por los actores Robert Jane como Melvin, Charlotte Stewart como Nancy, Tony Gennaro como Miguel, Ariana Richards como Mindy, Richard Marcus como Néstor y Victor Wong dando vida a Walter Chan, al dueño de la tienda, un secundario que se había convertido en una presencia habitual en casi todo lo que olía a serie B en este final de los 80, principio de los 90.
No tienen nombre, ¿eh? Nosotros los descubrimos, pongámosles un nombre. Walter, olvídate del maldito nombre. Con un presupuesto de 11 millones de dólares, la película se rodó íntegramente en Long Pine, en el valle de Alabama, en California, donde construyeron todo el pueblo de Perfection desde cero. La idea era que cuando finalizase el rodaje el pueblo sería derribado, pero sin embargo, gracias al estatus de culto que ha convertido la película, este pueblo se ha mantenido y es una atracción turística en la actualidad. ¿Complicaciones en el rodaje? Todas las que se nos puedan ocurrir: tormentas de polvo, serpientes dando vueltas por el set teniendo que contratar incluso a un domador de serpientes, aviones militares haciendo prácticas y molestando con el ruido, interrumpiendo tomas, incluso nevadas en pleno desierto. Si fuera poco eso, Kevin Bacon se empeñó en hacer las escenas de riesgo y en uno de los saltos entre rocas se dislocó un tobillo y estuvo a punto de tener que dejar la producción. Oh, vamos, Earl. Todo esto es humillante. Tenemos que tener inquietudes más altas. Pero desde luego lo más destacable de la película fueron sin duda los bichos, los graboides, unos bichos construidos a mano, sin CGI y con gran parte de animatrónica. Tom Boothraff y Alec Gillis de la compañía Amalgamated Dynamics Incorporated serían quienes se encargaron de diseñar y crear a los graboides. Se les dio absoluta libertad para ello y solo se les dieron un par de restricciones: que no se pareciesen a los gusanos de Dune y que no tuvieran un aspecto demasiado fálico. Parece ser que este último punto era una preocupación muy real para la distribuidora. El resto de tareas de efectos especiales se distribuyeron entre la compañía Illusion Arts, que se encargó de los matte paintings, Forward Production, que crearon las miniaturas, y Fantasy 2 Film Effects, que se responsabilizó de los efectos visuales. También contribuyó con efectos visuales Art Brewer, que puso la maquinaria necesaria para hacer que Perfection temblara, y para ello no utilizó otra cosa que las máquinas que se habían diseñado para la película Terremoto del año 1974, las cuales se unían a los edificios y hacían que pudieran vibrar con la intensidad deseada en cada una de las tomas. En cuanto a la música de la película, le fue encargada a Ernest Trust, pero consideraron que no tenía la fuerza necesaria y contrataron en el último momento a Robert Falk para que volviera a componer la banda sonora. Falk compuso casi 30 minutos de música que fue utilizada en la película, pero sorprendentemente no fue acreditado por ello. Al final se mezclaron las composiciones de ambos compositores. La de Trust, más country, se dejó para los momentos más tranquilos, y la de Falk, mucho más épica, para los momentos más intensos. ¡Las rocas pueden salvarnos! A Tammy Lynn Baxter ¿le gustaba la pértiga? Inicialmente la película obtuvo una calificación R por la MPAA, no por la violencia, que no era excesiva, sino por su vocabulario. A lo largo de la película había hasta 20 fucks. Para conseguir la calificación PG-13 que deseaban, tuvieron que reducir esta manera de hablar, reducir esos fucks que se quedaron al final en solo 2, y el resto fue sustituido por palabrotas mucho más leves. Será cabrón. Un día te voy a meter esta pelota por el culo. Perdonad mi lenguaje. La película tenía un final un poco diferente. En el final original, Val y él se manchan del pueblo en dirección a Bisbee y simplemente se despiden de Rhonda sin que haya ningún tipo de beso entre Val y ella. Cuando llaman en la furgoneta se dan cuenta de que Rhonda se ha quedado con el mechero de Val y dan la vuelta, finalizando ahí. La cuestión es que, a pesar de que este final fue filmado en los pases de prueba, el público no quedaba satisfecho con este final y se hizo ese nuevo final en el que Val besa a Rhonda, que parece ser que era mucho más satisfactorio para el público. También se eliminó una escena de apertura en la que dos ancianos, Fred y Edgar, están charlando y ven cómo la mula de Edgar es presa de un graboide. Pero se eliminó esta escena porque pensaban que acortaba mucho el ritmo en el inicio de la película.
También se eliminaron un par de escenas con mucha menos relevancia, una en la que Val y él iban charlando en la camioneta mientras van conduciendo, y otra de él intentando calmar a la niña mientras están en la excavadora. Además, se nota la limitación de presupuesto en algunas escenas que tuvieron que sufrir modificaciones, como una de las ideas barajadas por el equipo de efectos especiales para los graboides, que es que tendrían un caparazón externo y que los monstruos saldrían a la superficie con este caparazón, se abriría y de él saldría un gusano interno. La cuestión es que la productora pensó que esa imagen era demasiado fálica y la eliminaron, cambiándola por esta diseño de el graboide con una boca con gusanos pequeños dentro de la boca del gusano. Además, estaba previsto que los graboides iban a ser un animal completamente seco, no baboso. La cuestión es que cuando empezaron a hacer las primeras pruebas de cámara se dieron cuenta de que cuando se los hacía solamente seco, el efecto de la pintura les daba un aspecto brillante, como si estuvieran lacados, y esto era un efecto bastante malo para dar terror. Se solucionó creando ese aspecto baboso con el que finalmente llegarían a las pantallas. La escena en la que el graboide se traga la ranchera con Bibi dentro se preveía que fuera más larga. La mujer iba a romper el parabrisas, saltaría al capó, se iría hundiendo en la arena, pero la cuestión es que el efecto que se utilizaba para hundir el coche no funcionaba correctamente y la cosa se empezó a complicar, por lo cual se decidió acortar un poquito la escena. O bueno, simplemente el hecho de que Bart Gummer conduce una furgoneta General Motors que era propiedad real del actor, de Michael Gross. Eso sí, le cambiaron la matrícula convenientemente, sustituyéndola por un Uzi for You, Uzi para ti, que representa muy bien a este personaje admirador de las armas. Y bueno, curiosamente, para conseguir la escopeta de cazar elefantes tuvieron que recurrir a la ayuda de un coleccionista privado para poder usarla en la película, dado que escaseaban ese tipo de armas y era muy difícil de conseguir. Obviamente se utilizó munición de fogueo para esta escopeta. Y bueno, ya puesto en curiosidades, decir que el body count de la película, el número de fallecidos, es de 8, pero realmente hay que reconocer que 2 de ellos no son ni siquiera asesinados por los graboides, dado que Edgar muere deshidratado y Howard muere sepultado por un desprendimiento de rocas. Temblores llegó a las pantallas en una fecha un poco extraña, y es que fue estrenada en Estados Unidos el 19 de enero de 1990, distribuida por la Universal Pictures. La decisión de la fecha fue una decisión bastante extraña, dado que esta película parece ideal para un blockbuster de verano y no ayudó en absoluto a su éxito inicial. Con 11 millones de dólares únicamente recaudó 16,6 millones en la cartelera norteamericana, lo cual parece insuficiente. La cuestión es que el estudio no supo muy bien cómo vender esta película. La promoción era de una película de terror pura, cuando realmente es una película que tiene un tono cómico evidente y un tono aventurero, lo cual descolocaba al público y no ayudaba a su promoción. Sin embargo, la crítica no fue negativa con ella. La mayoría de los críticos destacaban la mezcla de géneros, de horror, comedia, acción y western, sorprendentemente bien dentro del guión. Hablaban del carisma del reparto y sobre todo de la química entre Kevin Bacon y Fred Ward. Alababan sus efectos especiales, sobre todo a los graboides, y es que de hecho los graboides siguen siendo bastante eficaces incluso a día de hoy, y en general la consideraron como un homenaje a las monster movies bastante correcto. No fue una sensación crítica en su estreno, pero tuvo valoraciones bastante positivas, incluso fue nominada a 4 premios Saturn. Pero luego es cuando vino el boom, que fue en el mercado del vídeo doméstico. Temblores arrasó en los videoclubes, se alquiló de una manera loca hasta desgastar los VHS y de hecho triplicó la recaudación en salas con la recaudación en vídeo doméstico y con los derechos para su emisión por cable, donde se convirtió en una película de culto y donde se ganó el cariño del público. Finalmente, la película acabó recaudando casi 50 millones de dólares entre lo recaudado en mercados internacionales y el vídeo doméstico. Y su valoración ha ido creciendo muchísimo. A día de hoy la película tiene un 88% de valoración por parte de la crítica en Rotten
Tomatoes, y además es una integrante habitual de las joyas ocultas de los 90 o películas de culto imprescindibles. ¿Qué es eso? Mecha de cañón. ¿Tienes un cañón, Bart? Así es. Tened cuidado con eso. Además, el éxito en vídeo doméstico abrió la puerta para las secuelas que irían llegando en los años siguientes. En el año 1996 aparece Temblores 2, La Respuesta. Dirigida por el guionista de la original, S.S. Wilson, repetía a Fred Ward como él y Michael Gross como Bart Gummer. Se rodó con menos presupuesto, lógicamente, al ser una producción directa para vídeo, y bueno, los graboides reaparecen en un campo petrolero de México, pero esta vez han evolucionado y cuando uno muere, de él surgen una serie de criaturas más pequeñas, los Shriekers, que detectan el calor en lugar de las vibraciones. Kevin Bacon iba a haber salido en esta película, pero finalmente lo rechazó, lo cual no impidió que la película fuera un éxito absoluto en vídeo doméstico y que consolidara Temblores como una franquicia rentable. Así, en el año 2001 llegó Temblores 3, Regreso a Perfection, dirigida por Brent Maddock, por el otro guionista de la original, y ya únicamente con Bart como personaje recurrente. Y es que es cierto que Michael Gross es el que se ha quedado como protagonista y eje de la saga. Tenía aún cameos de los personajes de la primera película y en ella vamos a volver otra vez a Perfection, donde los graboides han vuelto a aparecer. Esta vez los Shrieker vuelven a evolucionar más en una nueva forma llamada Ash Blasters y sí, se impulsan con una especie de pedos explosivos, los cuales son capaces de volar y además aportando la idea de que los graboides son una especie en peligro de extinción protegida por el gobierno de los Estados Unidos. La saga en esta parte da un giro hacia la comedia absurda que se va a ir manteniendo en otras de las secuelas. Y es que en el año 2004 aparece Temblores 4, comienza la leyenda, de nuevo con S.S. Wilson al frente y de nuevo con Michael Gross, que en esta ocasión no va a interpretar a Bart Gummer, sino a un antepasado suyo, a Hiram Gummer. ¿Por qué? Porque estamos en una precuela ambientada en 1889, en el inicio del pueblo Perfection, que en ese momento se llama Rejection. El argumento muestra el primer ataque de los graboides y cómo los lugareños van aprendiendo a defenderse de ellos. Se parodia a los western clásicos y sobre todo tenemos a un Gummer pacifista que terminará la película adorando a las armas y dando sentido a esa costumbre familiar. Una película sorprendentemente entretenida y con una muy buena ambientación de época. Habría que esperar varios años hasta el 2015 para que llegara Temblores 5, El Legado, dirigida por Don Michael Paul. De nuevo con Michael Gross haciendo de Bart Gummer y de Jamie Kennedy haciendo de Travis Welker, un supuesto hijo de Bart. Los ataques de los graboides se van a trasladar en esta ocasión a Sudáfrica. Y bueno, los graboides africanos van a ser más grandes, más inteligentes y van a tener bastante más mala leche. En este caso la entrega dio un giro hacia el cine de acción moderno y trató de hacer un espectáculo mucho más vistoso, aunque bueno, con las limitaciones de una producción directa a vídeo. Pasaría menos tiempo hasta que en 2018 el mismo Michael Paul nos trajera Temblores, un día en el infierno, de nuevo con Michael Gross y Jamie Kennedy, pero esta vez ambientada en una zona helada del norte de Canadá. Los graboides nos van a demostrar que el frío no les frena. Bart, ya mayor y paranoico, se va a tener que enfrentar no solo a los bichos, sino también al gobierno que quiere protegerlos para estudiarlos y bueno, no tiene ningún inconveniente en dejarle que muera. Le intentan dar un tono más dramático con un Bart Gummer enfermo, pero bueno, no deja de ser curioso que lo más dramático sea que para ambientar una película en el Ártico se rodara en Sudáfrica. Por último, en el año 2020 llegaría Temblores Rieker Island, de nuevo dirigida por Don Michael Paul, de nuevo protagonizada por Michael Gross. En este caso nos vamos a ir a una isla tipo parque jurásico, donde unos científicos millonarios modifican genéticamente a los graboides para posteriormente cazarlos como trofeos. Obviamente todo se va de madre. Se le intentó dar un tono más serio, más oscuro, más de terror, y se intentó dar una crítica a la élite y una ciencia sin control,
dando además un final dramático que podría suponer el cierre del arco de Bart Gummer. Pero es que además de estas secuelas, en el año 2003 la cadena de televisión Sci-Fi lanzó una serie, Temblores, con una temporada única de 13 episodios y un formato de monstruo de la semana. La película se situaba justo después de Temblores 3 y Bart protegía a perfección de nuevas amenazas. Cada episodio nos iba a mostrar un graboide diferente dentro de un conjunto pues cómico y ligero, y bueno, la verdad es que aunque no tuvo suficiente audiencia como para ser renovada, es una curiosidad y mantiene un cierto estatus de culto. Mucho más curioso hubiera sido poder haber visto ese piloto que en el año 2018 se rodó para Sci-Fi con dirección de Vincenzo Natali, del director de Cube o de Cypher, y trayendo a un Kevin Bacon crepuscular 25 años después, con un Val decadente y con un tono de serie más oscuro y maduro. El piloto jamás llegó a ser emitido, aunque Kevin Bacon ha declarado en varias ocasiones que es una de las mejores cosas en las que él había trabajado. Pero bueno, zagales, al final Temblores no es solo una película de bichos, es un ejemplo perfecto de cómo una idea sencilla, buenos personajes y efectos con cariño pueden convertirse en una franquicia duradera y querida. Temblores es una película muy disfrutable, es una monster movie que sabe mezclar horror con comedia, que tiene un diseño de criaturas muy original y que además está rodada en un curioso escenario. Y lo más importante, es una película cuyo ritmo nunca decae. Una idea brillante es que todo sucederá a plena luz del día, y ese efecto que en principio diríamos que resta suspense termina potenciándolo, dado que el miedo viene de que estamos viendo absolutamente todo pero seguimos sin saber por dónde nos puede atacar el monstruo. Los graboides, en una lección muy aprendida de Spielberg y de su tiburón, aparecen lo justo y necesario. Y además, toda la historia se concentra en un periodo de tiempo muy pequeño. La historia sucede en 2 días, lo cual le da mucha agilidad a la película, y el hecho de que todo suceda en los confines de un pequeño pueblo aumenta la tensión de la historia. Es una película que no pierde el tiempo, al poquito de comenzar ya estamos metidos en la historia y todo lo que va ocurriendo se sucede con muchísimo ritmo, muy fluido, sin dar respiro al espectador. Las muertes son más o menos originales, tanto en un bando como el otro, la ranchera que comen los graboides, el trabajador que es arrastrado, el graboide que se estampa contra el canal de agua o el que se come la bomba casera. Y además la película siempre va más. Cuando creemos que todo va a terminar porque matan al monstruo del canal de agua, pues descubrimos que hay 3 graboides más y que además uno parece ser más inteligente. Vamos a la destrucción del pueblo y terminamos en esta huida a las montañas donde va a tener lugar el clímax final. Pero en ningún momento se nos va a dar ninguna explicación sobre el origen de los graboides. Van a dar unas cuantas teorías, van a dar opciones, pero no se nos va a mostrar ninguna como verdadera. Y desde luego lo mejor es el reparto, con estos estupendos Kevin Bacon y Fred Ward dando vida a 2 working class heroes, a un par de fracasados soñadores con mucho corazón, 2 perdedores que quieren encauzar su vida y que cuando lo intentan todo se pone en su contra, y finalmente solo conseguirán llegar a ese punto si acaban antes con los monstruos. Temblores es una película perfecta para pasar un rato entretenido, es una película sin pretensiones, que no se toma a sí misma demasiado en serio, pero que nos hace estar tensos por ese futuro horrible en un pueblo en el que cuesta creer que alguien quiera establecerse. Diversión sin complejos y unos monstruos tremendos. ¿Y a vosotros qué os parece Temblores? ¿Disfrutáis tanto como yo y procuráis ir por las rocas cuando vais por un terreno arenoso? Ponedmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para más contenido como este, y no dudéis en pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde accederéis a canales de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno.
Muy bien amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo, ahora a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo, verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.